el siguiente clip. Le quiero preguntar, doctor Aribel Contreras Suárez, sobre la situación también preocupante en Afganistán. Un Afganistán que se enfrenta a pues, movimientos fundamentalistas durante su historia, que enfrenta también a finales de los 70, principios de los 80, una invasión en ese entonces de la Unión Soviética, un Afganistán que recibe apoyo del gobierno de los Estados Unidos y que después se le voltea. Es preocupante lo que está pasando en estos momentos. Las imágenes que le está mostrando don David, doña Ceci, hablan por sí mismas. Cientos de personas corriendo hacia un aeropuerto, cientos de personas intentando subirse a un avión del ejército de los Estados Unidos, algunos de ellos cayendo, imagínese usted, mujeres que ya no fueron a trabajar hoy, que trabajaban en oficinas, que iban a la universidad finalmente, una serie de problemáticas ante la llegada del talibán por la salida de las tropas estadounidenses. Un talibán que dice que se respetará la vida de todos, que es borrón y cuenta nueva, que respetarán los nuevos derechos que ya obviamente son derechos naturales, existían para las mujeres desde siempre, obviamente, pero que les respetarán esos nuevos derechos a las mujeres. La pregunta aquí es, doctora, ¿podemos creerle al talibán? Desde luego que no, Toño, por supuesto que no, y aquí yo creo que yo quisiera remontar y hacer un panorama rápidamente de qué es lo que ha pasado y por qué se está viviendo esta crisis en Afganistán. Es un territorio que desde la época de Alejandro Magno, no se había logrado y ningún imperio ha logrado conquistar. Es un territorio sumamente complejo. El 75% del país está lleno de montañas. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos que no hay acceso al mar, cuando entendemos que pues es un país donde el 99% son musulmanes, pero predican un islam extremista, entonces visualizamos que no es nada fácil. Y el hecho de que, además de lo que atinadamente mencionabas tú con respecto a esta ocupación de la entonces Unión Soviética y esta confrontación de Estados Unidos, de esta guerra contra el terrorismo hace 20 años, entonces ya podemos visualizar que por supuesto que ellos defienden su territorio a su manera. Los talibanes son un grupo insurgente que a lo largo de las décadas pues ha ido capacitando, tienen acceso a armas y tienen financiamiento de grupos terroristas que se encuentran fuera del territorio afgano. Entonces, hoy por hoy, la verdad es que les quiero decir, no entiendo por qué nos sorprende tanto si esta crisis era una crisis ya anunciada. Recordaremos que el 29 de febrero del año 2020, cuando se firma en Qatar el acuerdo de paz entre Donald Trump y el líder de los talibanes, esto era algo que sabíamos que iba a suceder. O sea, ¿por qué creerle a un grupo que está lleno de armas, que lo único que les interesa pues es avanzar en cuanto a su poder, derrocar al gobierno actual que ya hicieron? Y desde octubre del año pasado, el entonces secretario de Defensa de la Unión Americana ya le había avisado al entonces mandatario Trump que iba a venir una crisis en medida que se fueran retirando las tropas estadounidenses y de la OTAN. De hecho, hubo un momento que se redujeron hasta el 10% de soldados. Entonces, cuando transcurren estos últimos meses, yo inclusive en mis redes sociales dije desde abril que esto iba a comenzar ya en una nueva crisis, porque se iba a reacomodar o bien a reconfigurar en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque al momento que se retiran las tropas de Estados Unidos y también de otros miembros de la OTAN, pues entonces son espacios que era evidente que iban a ser aprovechados por estos grupos de los talibanes, que muestra de ello fue esta estrategia que hicieron, que fue cercar prácticamente la frontera y también ir de afuera hacia adentro hasta crear un espacio de que nadie podía salir de la capital. Entonces, yo doy este contexto para visualizar el porqué justamente de este discurso del actual mandatario Biden,
que acaba justamente de concluir en la Casa Blanca, es una forma de que él defiende su opinión, defiende de que él hereda este problema y que al final de cuentas pues no iba a poner en peligro más vidas de militares estadounidenses en este territorio tan complicado. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues me parece que justo no crear grupos de poder aliados al interior, o sea, retirarse, pero dejaron prácticamente débil y muy flaco al poder. Y tan es así que pues hasta el expresidente Ghani salió huyendo y primero quería ir a un país vecino, le negó el acceso y ahorita ya se encuentra en el sultanato de Omán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o hacia dónde se está moviendo esta situación? Pues me parece que lo que urge es ayuda humanitaria por parte de organismos multilaterales. Es importante ver de qué manera se puede restablecer una forma de un orden que no sea un más desorden del que ya de por sí se está viviendo en el país y en la región. Por supuesto que hay grupos de poder que se estarán reconfigurando al interior de Afganistán y aquí lo más triste que tu pregunta que me gustó bastante es si hay que creerle. Yo diría por supuesto que no, porque son grupos guerrilleros, ellos lo que no quieren es una instauración de un estado de orden, de paz, eso que dicen de que no van a atentar contra las libertades de las mujeres, pues eso es mentira. O sea, la historia nos cuenta cómo las niñas y las mujeres no tienen ningún peso dentro de la sociedad, justamente porque ellos están apegados a la ley islámica, pero de una manera extremista. Entonces, por supuesto que nadie les puede creer, y lo más terrible, lo más preocupante, pues es las pérdidas humanas que se han venido dando, que se van a seguir dando, y sobre todo, ¿sabes qué, Toño? Este éxodo que yo he venido anunciando desde hace meses atrás, de que se va a dar un éxodo de afganos muy fuerte en diferentes países, no solo los 6 países colindantes con Afganistán, sino inclusive otras naciones, y donde pues aunque China y Rusia ya levantaron la mano de querer hacer alianzas con el nuevo orden talibán, pues la verdad es de que es muy lamentable que hoy se está convirtiendo en tierra de nadie más que las manos de este grupo insurgente denominado Talibán. Y es que verdaderamente el fundamentalismo es el gran enemigo de nuestras libertades, de los derechos fundamentales. Yo le quiero plantear, doctora, al público consentidor que nos ve y que nos escucha, que nos imaginemos por algún momento si de pronto el yunque en México tuviera todo el poder, ¿no? Ese yunque que está en contra de los derechos de las personas, que buscan, que tienen algún tipo de preferencia sexual distinta, que están en contra de derechos fundamentales de todos, que están a favor de que exista una religión con un estado y etcétera, por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar aquí en Estados Unidos a este grupo tan lamentable, Westboro Baptist Church, por cierto, muy cerca aquí de Kansas City, Missouri, donde yo me encuentro, que bueno, pues imagínese usted que llegaran estos que también tienen esas ideas absolutamente conservadoras y fundamentalistas al hablar de religión, que llegaran al poder, estaríamos fregados. Es lo que ocurre con el Talibán, es lo que ocurre con el Estado Islámico. Nos enfrentamos a este tipo de situaciones terribles en cuanto al manejo de los derechos humanos. Aquí, esto también, como bien lo menciona la doctora, pues es una situación ocasionada por una invasión completamente injusta, una invasión que se le sale de las manos, y en todo caso, creo que la solución tendría que estar directamente ligada a Estados Unidos. Sí, en efecto, el presidente Biden está por anunciar que va a mandar aviones para extraer civiles de Afganistán, pero creo, y estoy convencido de eso, y con eso ya quisiera yo pedirle su comentario, doctora, que pues en todo caso Estados Unidos debería ofrecer visas humanitarias a los afganos que así lo recomienden, que así lo soliciten ante una guerra tan injusta, como parte de la reparación del daño. Visas, residencias y hasta ciudadanías. Claro, Toño, yo creo que aquí algo importante que no debemos de perder de vista es que
la situación que se generó hace 2 décadas atrás, pues fue justo ocasionada por Estados Unidos en un intento del entonces mandatario Bush de declararle la guerra al terrorismo, pero dándole una nacionalidad, es decir, no atacar al grupo terrorista como tal, sino declararle la guerra prácticamente pues a Afganistán. Entonces, con la ocupación a lo largo de estas 2 décadas, pues lo único que se ha generado no es atacar el terrorismo porque no se ha acabado. Inclusive el índice global de terrorismo en esta última versión coloca a Afganistán en la posición número 1 como el país más altamente terrorista, es decir, es una guerra que Estados Unidos perdió. Ese es por un lado. Y por el otro lado, en cuanto al tema de las visas humanitarias, me parece que no es tan fácil, más allá del trámite legal, no es tan fácil decirle a alguien que ha vivido toda su vida o que son niños o que son adolescentes, que salgan inclusive no solo de su medio ambiente, sino que se vayan a un país sumamente lejano, occidental, donde se habla otro idioma, otra cultura, sino me parece que aquí el trámite o inclusive la misma intervención pudiera ser de la Cruz Roja Internacional, es cómo se les puede dar recepción por parte de otras naciones mucho más cercanas, con una cultura un poquito más similar a la de ellos, porque por ejemplo hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció de que está a favor de recibir una gran cantidad de refugiados afganos, lo cual me parece muy atinado, pero yo no sé hasta dónde esa gente en realidad va a poder enfrentarse ahora a otro tipo de crisis, de este choque cultural, donde tendrá que aprender el idioma y otras situaciones. Entonces, yo creo que lo ideal sería darles acogida a países amigos, donde la gente no sienta nada más este abandono y este duelo por tener que abandonar su país, sino también que tenga que perder su cultura. Hemos visto en la historia guerras que así han sucedido, como la de Japón, con Corea, etcétera, donde lo que más le pesa a la gente a través de las generaciones es justamente el no dar continuidad a sus tradiciones, a su idioma y demás. Entonces, ojalá por un lado se encuentren más países que estén dispuestos a recibir a estos refugiados, que por supuesto harán el mayor éxodo seguramente del mundo. No olvidemos que ahorita el país que ocupa la posición número 1 con más de 5 millones de nacionales que están en el extranjero, pues es ahorita Venezuela, y entre otras naciones como Siria, entre otros. Pero yo creo que hoy por hoy lo más importante es, en caso de que se brinde este tipo de visas humanitarias, ver una diversidad de países que puedan dar acogida, principalmente a los niños, a los adolescentes y a las mujeres, que son los grupos más vulnerables dentro de Afganistán. Y de ahí más adelante, pues ver cómo pudiera ser inclusive la misma Naciones Unidas o bien otro tipo de organismo multilateral que pueda brindar asistencia para intentar dar cierta estabilidad dentro de esta incertidumbre que está viviendo el país y que seguirá viviendo, porque ya nos enseñaron videos y ya vimos toda la cantidad de fotos que han dado vuelta al mundo sobre estas imágenes donde los talibanes ya asumieron pues ahora sí que las oficinas y todos estos lugares de poder. Pero ¿y ahora qué viene? O sea, ya lograron lo que querían, que era pulverizar a su país, pero de eso no se vive. Entonces ahora lo más importante será ver qué rol podrá jugar China, qué rol podrá jugar inclusive Rusia para poder dar estabilidad y que de esta manera se pueda pues reconstruir sobre las cenizas lo que los talibanes hoy por hoy pues ya están ejerciendo, ¿no? Entonces ahora me parece importante que es ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Culpar a Trump o a Biden o a Estados Unidos ya no resuelve nada. Ahora lo importante es ver que no se genere un estallido de una guerra civil eterna,
sino que en medida de lo posible, pues no haya más pérdidas humanas, que tengan acceso a medicinas, alimentos, y bueno, ya está muy lejos pedir, ¿verdad? Pero inclusive que tengan acceso a vacunas, porque no debemos de olvidar esta crisis sanitaria que se está viviendo desde hace pues ya más de 1 año y medio, y por lo tanto, ojalá no sea este estatus eterno en Afganistán, un país que está emergido lleno de pobreza, que al final de cuentas esta situación que está viviendo en términos políticos, económicos y sociales, pues no se convierta en otra bomba express que no lleva y no conduzca a nada. O sea, mi pregunta sería para el líder de los talibanes, bueno, ¿y ahora qué quieren? O sea, ya lograron su cometido, ok, ¿y ahora qué van a hacer? Porque me queda claro que los intereses económicos van a prevalecer, cuentan con más de 3 trillones de dólares en cuestión de minerales sin explotar, tienen yacimientos de oro, de varita, de hierro, o sea, ¿qué piensan hacer? O sea, esa es ahora mi preocupación, mi cuestionamiento, y ver hasta dónde sí y hasta dónde no están abiertos y dispuestos a recibir ayuda y asistencia humanitaria del exterior, porque solos, pues me queda claro que no van a lograr hacer absolutamente nada, porque fuera de hacer guerras y fuera de sembrar terror, pues es lo único que saben hacer. Toño. Así es, y no se puede hacer la guerra nada más en el mundo, obviamente, pero bueno, pues esperemos que todo funcione para el pueblo afgano que tanto lo necesita. Y doctora, bueno, yo le quiero agradecer a nombre del equipo de Sin Censura sus muy interesantes comentarios, este análisis que nos plantea la doctora Aribel Contreras Suárez, aquí en Sin Censura, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias como siempre, y bueno, este micrófono es suyo, está abierto siempre para usted. Muchísimas gracias, Toño, la agradecida y honrada soy yo de poder compartir contigo y todo tu auditorio, pues mi visión sobre qué es lo que está ocurriendo en estos acontecimientos internacionales que sin duda seguirán dando de qué hablar, no solo a lo largo de estos días, sino las próximas semanas, así que sigamos muy atentos y muchísimas gracias por tu gentil invitación. Hasta pronto. Hasta muy pronto, la doctora Aribel Contreras Suárez. Y mire, nos han reportado una serie de fallas en nuestro sistema, en nuestra transmisión. No se preocupe si usted nos está viendo sin esas fallas. En unos momentos más le estaremos subiendo todos los videos, todos los clips que salieron de estas grandes conversaciones, lo que tratamos en este programa con muchísimo gusto. Mientras tanto, pues obviamente le ofrecemos una disculpa al equipo de Sin Censura y le pedimos que se mantenga en sintonía en los siguientes espacios. Acuérdese, a las 7 de la noche llega Vicente Serrano con mucho más. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga.